Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio creativo de Ideorema Podcast. Nos encontramos hoy con Gloria en su establecimiento Estación 77. Aquí estamos, vamos a probar una de las deliciosas cervezas, de esta rica cerveza, en sus diferentes presentaciones. Vamos a hablar un poco acerca de la propuesta de negocio, vamos a hablar de este espacio como tal. Ahí Gloria nos está sirviendo la cerveza de Alejo y la mía. Gloria, bienvenida a este espacio. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia aquí en este lugar. Hola, pues yo soy Gloria, la señora de la cerveza, últimamente conocida. Pues desde hace más o menos 4 años decidimos con mi esposo, de pura frustración porque no encontrábamos dónde tomarnos una cerveza decentemente en el norte, ni que solamente tuviéramos que ir a sentarnos a esquinas a tomarnos cerveza o a lugares incómodos. Decidimos hacer este sitio, primero la estación en el norte, esta es la segunda sede. Y nuestra estación pues tiene la idea de que es el lugar donde quisiéramos estar nosotros para tomarnos una cerveza. Y creo que en ese camino pues nos hemos encontrado muchas personas que también sienten esa misma necesidad y esas ganas de tener un espacio como este. Bueno, Gloria, yo me armo películas, ¿no? Entonces yo me imagino que ustedes dijeron, bueno, para poder vender cervezas, volvámonos expertos en cerveza. Me gustaría que nos contaras cómo fue esa investigación, si lograron como tener información curiosa de cómo inicia la cerveza, o hasta dónde llegó ese investigar y volverse expertos cerveceros. Yo he tenido la fortuna de trabajar con un centro de innovación desde hace más de 18 años. Gracias a eso y al CREPIC, pues tuve la fortuna de viajar mucho. Entonces, por cursos que logramos obtener y becas, pues desde el año 2016 que viajamos la primera vez a China, entonces desde ahí empezamos a entender cómo era el mundo de la cerveza. Nos encontramos la primera, la Paulaner, la tengo acá. Esa cerveza la encontramos en uno de los viajes que Carlos tuvo en Frankfurt y desde ahí la empezamos a conocer. La Paulaner fue la primera cerveza que yo probé porque siempre pensábamos que la póker es lo único y el sabor de una Club Colombia es lo más fino y es lo mejor que podemos encontrar. Pero en realidad hay vida después de la póker. Entonces eso es parte de lo que nosotros también nos dimos cuenta en estos casi 10 años que llevamos en este trasegar en el mundo de la cerveza. Cada vez que viajábamos veíamos cómo probar una cerveza nueva. También pues yo hice algunos videos, algunas cosas aún no soy como tan valiente para poderlos subir porque pues son muy chistosos, hay algunos en tuk-tuk en China, pero bueno, hay unos también probando, unos reviews, algunas cosas probando las cervezas, pero definitivamente nadie te explica en ningún lugar lo que te estás tomando. Y siempre me llamó la atención la cerveza del elefante rosado, ¿sí? Esta cerveza es muy icónica, de hecho en Europa prácticamente en todos lados uno la encuentra, y en Asia, no, y es que es lo más curioso, de todas las cervezas era la más costosa cuando yo llegaba, o sea, en supermercados, en todo, también cuando estuve en Holanda, en Bélgica, que también tuve la oportunidad, estuve en Kenia también estaba, en Kenia probé fue ya las Guinness, en diferentes países, pero yo nunca me atreví porque yo la verdad la veía muy costosa y como nadie te dice nada, hasta que la investigué. Y entonces ya me di cuenta del tesoro que hay, que tenemos aquí y que tenemos la fortuna de tener aquí en Colombia. Yo he probado, yo creo que más de 400 cervezas. Aquí tenemos 120 un poco en nuestro catálogo. No todas llegan al tiempo, no todas están, pero nuestra propuesta de valor es siempre tener una cerveza diferente para cada persona, para cada personalidad, para cada gusto. Como por ejemplo, tú te estás tomando una cerveza frutal, me dijiste que yo tengo de referencia, la única nacional es la Tres Cordilleras, porque ellos tienen una historia bastante maravillosa de que ellos no dejaron de ser artesanales por venderse a la industria. De hecho, ellos llegan a hacer una alianza de distribución con Postobón, con Central Cervecera, pero para distribución, no para la producción. La producción la siguen haciendo de la misma manera en Medellín, de la misma forma.
Entonces, eso es algo que respeto mucho, porque en este mundo cervecero es de mucho afán. En cambio, las cervezas que vemos aquí son de paciencia. Y el mismo sitio lo que intenta es que con paciencia disfrutemos una cerveza, conversemos y nos encontremos con nuestros amigos. El espacio, digamos, es una propuesta muy bonita porque es un espacio, digamos, agradable, tiene unos conceptos como de, allá está la parte como de Londres, está como bueno, no sé qué países, pero sí hay como da a entender un contexto como internacional, ¿no? Entonces como que la cerveza se sitúa también en el contexto y el espacio en donde el usuario viene y degusta su cerveza. También entiendo yo que hay muchos gustos para muchos tipos. Digamos pues que nosotros estamos muy acostumbrados a la póker, a la club. Sería bueno ese abrirnos a descubrir los diferentes sabores. Y de hecho creo que yo tengo la experiencia de haber venido con varios amigos y entre todos haber pedido algo diferente para probar de cada uno digamos, claro, ese sabor particular que tiene cada una y me ha parecido muy, muy interesante esa propuesta. En el primer negocio que tenías arriba en el norte, frente a este nuevo, que es un nuevo espacio que se está dando, ¿cuál crees tú que ha sido la diferencia o la similitud de las dos dinámicas, estar acá en el centro y estar acá en el norte? ¿Cómo ha sido digamos, la experiencia? Pues ha sido diferente, pues yo creo que también es como, bueno, son dos hijos, nosotros también lo vemos así con mi esposo. La estación de arriba es una estación más pequeña, creo que es la mitad del espacio que tenemos aquí. Pero arriba es más, yo lo siento más como el pub del barrio, ¿sí? Entonces, ahorita, y claro, no me lo perdonarían nunca si llego a levantar y lo vamos a mantener lo que más podemos. Porque es que ya tenemos, casi todos son vecinos del mismo barrio. Y claro, arriba no hay una propuesta tranquila, diferente, interesante. Pues hay otras cervecerías, las respetamos mucho, pero son completamente diferentes a lo que nosotros ofrecemos. Y ese espacio como más íntimo, más pequeño, un poco más tranquilo, porque ya estamos a cierta edad y tampoco podemos tomar muchas cosas, ya todo cae pesado, ya toca, ya lo que uno tiene al lado de de la cama es omeprazol. Entonces, pues uno también, aquí vemos que esto no es para emborracharse, que no es parte tampoco de la cultura. La cultura cervecera es un disfrute, es un buen vivir. Y cuando nuestros vecinos, los que viven arriba en la estación, en la vía del bosque, ellos lo perciben de la misma manera. Entonces, es como para encontrarse, salir del trabajo, verse con los amigos y se van para la casa. Por eso se llama Estación 77. El año, pues normalmente, el 77 es por mi esposo, porque mi esposo nació en el año 77, muy buen año del rock y muchas cosas, y es un número de suerte. Entonces, pues la verdad, y allá arriba también la dirección tiene los 7, entonces por eso lo vemos como una cábala. Y la verdad yo siento que sí nos ha dado mucha suerte. Hemos viajado, de verdad que amamos las estaciones de trenes. Los trenes de verdad que nos han permitido, por más lejos que estuviéramos el uno del otro, nos encontrábamos en una estación. Entonces la estación para nosotros es un punto de encuentro para después seguir con el destino. Entonces por eso se llaman estación y por eso el E77 es parte de una ruta, pero al mismo tiempo un destino. ¿Cómo conciben ustedes la creatividad y cómo has visto que se complementen como pareja? Porque pues lo que hemos escuchado es que es un negocio familiar y que los dos aportan desde su perspectiva, desde su punto de vista, pero ¿cómo se complementan? ¿Qué tiene tu esposo de creatividad que te falte a ti y cómo llegan a encontrarse en una estación o en un punto? Pues primero, el amor de la cerveza sí ha sido de Carlos Andrés. Y no sé si él debería estar acá, también lo invitamos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, mi esposo es el amante de la cerveza, Carlos Andrés. Y la verdad es que yo era de las que me tomaba 3 cervezas y yo decía, no, aquí hay que meterle diésel. Entonces, no, yo no, la verdad la cerveza no me sabía nada. O sea, la cerveza además que uno la toma muy mal, entonces uno se embucha. Entonces yo la verdad no le tenía mucho amor. Él sí se podía tomar 3, 4 cervezas, 5 cervezas y yo no lo entendía muy bien. Hasta que yo empecé a combinar, hay una pasión que tengo, que es el tema de la historia, ¿sí? La historia sí no fui historiadora porque pues realmente no sé si hubiera podido vivir de eso, pero me di cuenta que de alguna manera
el amor por las bebidas alcohólicas sí me iban a ayudar. Entonces uní esas dos pasiones y al final es un emprendimiento que pues está ayudando a mis hijos. Entonces siempre hay algo bueno en unir como dos pasiones. Yo empecé a entender la cerveza, empecé a estudiarla, empecé a probarla y la verdad soy muy aficionada. Y empecé a tener mucho amor por ellas, sobre todo por esta cerveza, la Delirium, por eso esta casa se llama Delirium House, porque fue de las cervezas que de verdad que me hizo enamorarme también de esta cultura, entender cada cerveza tiene una historia, muchas de ellas, por ejemplo, tienen la única manera de por lo menos tener unos sellitos que se ven por ahí, es que tengan más de 80 años, una familia cervecera, por ejemplo, o por ejemplo que la Paulaner, que es una cerveza que tiene 250 años de antigüedad desde que lo hacían los monjes paulinos y no ha cambiado, o sea, nos tomamos la misma receta, o sea, estamos hablando de maestría alrededor de una botella y que hay muchas historias alrededor de cada una. Entonces es fascinante irlas explorando, irlas conociendo y sobre todo irlas degustando. Tengo otra pregunta con respecto, bueno, viendo así el panorama en el contexto local, pues tenemos diferentes propuestas de sitios donde se puede uno tomar una cerveza. Pongamos ejemplos, BBC, pongamos el ejemplo acá en el centro, que hay calles de cafés, de cerveza, hay pues todo este tema gastronómico. ¿Tú cómo ves esa, yo no sé si lo ves como competencia o como esos otros referentes en los cuales también la gente payanesa pues se toma una cerveza, ¿no? Hay gente que va a un estanco, lo que tú decías ahorita, hay gente que se lo toma en la calle, en un andén, se toma la póker, y esta propuesta yo la veo innovadora en el sentido en que, bueno, podemos tomarnos una cerveza de clase que, pues digamos, no tiene ese componente que hablabas como de que uno se toma la primera y ya está lleno y como que produce esa sensación de que no quiere uno tomar más. Hay gente que toma demasiado, que se toma un garrafón. Entonces hay como de cervezas para todos los gustos. Tú en esa, mi pregunta va es como, ¿cómo viste ese umbral diferencial entre la propuesta que están haciendo ustedes frente a lo otro, ¿no? Y entender también la dinámica de la gente que toma cerveza en Popayán. ¿Crees que necesita un aprendizaje nuevo o una reinducción para vivir otra experiencia de la cerveza? ¿Esa es la propuesta o cómo lo ves tú? Yo creo que una de las misiones que yo tengo en la vida es educar borrachos. Y eso es parte de lo que también lo he entendido a partir de todo esto. O sea, realmente nosotros no tenemos una buena cultura del consumo responsable. Y eso es algo que pues lo hemos visto, o sea, de generación en generación y es algo a veces complejo de manejar. Pero cuando uno se da cuenta que por salud, porque ya empiezan a ver como otras propuestas, además que creo que también esto no es para todo el mundo. Y también respeto todas las opciones que hay también para buscar también, porque esto es una forma de placer en el tema de gastronómico, el tema de disfrutar una bebida alcohólica. De verdad que en la ciudad hay muchas opciones y es muy chévere que haya también pues para gustos colores, ¿no? Pero yo sí creo que todos merecemos la oportunidad de probar algo más de lo que no hemos probado antes. Y eso debería ser un derecho, o sea, que todos de alguna manera lo puedan hacer. Aquí yo tengo cervezas, hay muy costosas, pero también hay cervezas que son muy asequibles, creo que es un lujo que nos podemos dar y que de verdad, sea quien sea, siempre va a tener una atención privilegiada porque realmente yo trato de ser quien esté aquí y de verdad que amo estar aquí, entonces siempre voy a transmitirles esa pasión y ese encanto para que también quieran quedarse un ratico más, porque nuestra intención no es que se vayan, sino que más vale se queden. ¿Cómo ves ese nivel de crecimiento y de mantener el emprendimiento en Popayán? Pues sabemos que Popayán a veces es como de modas, ¿no? Como que, ay, abrieron este sitio, vamos a ver qué tal, y pareciera que solo llegan a la inauguración y ya no vuelven, o vuelven muy de vez en cuando. ¿Cómo lidiar con esa cultura payanesa, ¿no? Que muchos emprendedores yo creo que desisten de emprender justamente porque ya nos tenemos en la cabeza pues que nuestra ciudad funciona de esa manera. Algo importante es que también pues en el trabajo que he tenido y bueno, aún tengo porque sigo siendo consultora en varias cosas con el CEPIC y con otras entidades. Yo apoyaba, o sea, también apoyaba en un tema de acompañamiento a muchas mujeres emprendedoras. Y entonces yo me daba cuenta de eso, o sea, y además que eran modelos de negocio que
que uno veía que era solamente de los círculos cercanos, pero la venta en frío siempre se da mal, o sea, nunca, y hasta ahí llegan los negocios, ¿no? Cuando finalmente se acaba a quién le vendemos y quién nos conoce, y la verdad nosotros tenemos que venderles a quien no nos conoce, ¿sí? Sí, Popayán es un tema de modas. La verdad nosotros no nos sentimos como si fuéramos una moda. Nosotros sentimos que somos un poco más de, más un tema de cultura, un tema de, y también el público que hemos encontrado y que son, nosotros lo llamamos los beer lovers de E77, porque son personas que se han identificado también con este estilo de, porque es un estilo de disfrute, ¿sí? En la vida de cada persona. Y hay disfrutes diferentes, hay disfrutes en las cuales te gusta mucho la bulla, la chusma, a mí ya no mucho, entonces pues, y hay personas, entonces no puedo, o sea, el tema de el sudor por todo lado, que te caiga del techo y todo eso tampoco, o sea, yo ya no puedo, tampoco puedo con la música, tampoco a alto volumen. Entonces, uno se va dando cuenta que también hay una madurez en el mercado que estamos atendiendo. No es fácil porque nosotros sí tenemos un mercado un poco más orgánico, de hecho la persona que viene siempre trae a alguien más después y entonces vamos creciendo así, no tenemos, quisiera tener muchos más seguidores. Ser pionero en algo pues demanda que aún hay tantas incertidumbres que hay que ir cumpliendo que no son fáciles. Yo siento que nos ha ido muy bien para hacer nuestro cuarto año y todavía seguir y tener nuestra segunda sede. Para nosotros ha sido como una bendición también hacia abrir el futuro. No ha sido fácil el centro, debo confesárselo ahorita hace rato que me preguntabas, el centro no ha sido nada fácil. Teníamos algunos indicios, hicimos algunas validaciones, pero nada te prepara para la realidad. Uno cuando empieza en un lugar nuevo siempre hay muchísimas suposiciones. Como les digo, la parte de ser emprendedor es de alto riesgo por eso, porque es que al final uno vive de unas incertidumbres acá arriba y cada vez que tú vas descartando incertidumbres y haciendo algo más seguro es cuando realmente el negocio se consolida. No antes, o sea, todos son supuestos, todos son ideas en nuestra cabeza y todos son cosas que supuestamente pueden pasar. Entonces, esas son esos supuestos cuando uno ya los confronta es que se da cuenta si funciona o no funciona. Por eso yo respeto mucho y esto que ustedes hacen es muy valioso porque yo pienso que aportan la mentalidad y la resiliencia de un emprendedor. O sea, esto no es fácil. De hecho, pues creo que todos los emprendedores, y yo creo que lo veo en otros también negocios, es que uno tiene empeñado hasta el futuro de los hijos. Esto es un deporte de alto riesgo, eso no hay duda. Y, y pues yo sí pienso que sí debe haber mucha persistencia en lo que uno hace, pero sin necedad, porque también uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y la verdad es que uno sí debería hacer las cosas no tanto por montar un negocio, sino porque realmente uno cree que uno puede tener un proyecto de vida en él. Porque muchos emprendedores lo hacen simplemente es por generar una necesidad, más no por oportunidad. Y yo creo que debería ser más los emprendimientos por oportunidad, porque hay una pasión, porque no es necesario uno sabérselas todas, ¿no? Para eso hay personas que también saben, pero después de que tenga la esencia de cada uno y que se pueda ver reflejada en esa, yo creo que es seguirle apostando a uno, ¿no? Es lo que yo veo en cada emprendimiento que surge. Y no hacerle una moda, porque finalmente las modas se acaban, llega alguien que vende más barato o alguien que tiene algo más grande o algo que tiene algo poco diferente y eso es lo que quiebra las modas. Mira que lo último que hablaste me quedó sonando algo y lo que hablaba ahorita Alejo. Hay cierta cultura sensacionalista en la ciudad en donde abren un negocio y la gente va como por vivir la experiencia, pero pues digamos más allá del show mediático, de la puesta en escena o de la inauguración de cierto negocio, el negocio no se sostiene por sí mismo como experiencia, sino por la gente ir allá a la inauguración y volver y ya el negocio pues no volvió a generar otra dinámica para que la gente siguiera asistiendo y probablemente se ha vivido esa experiencia con diferentes emprendimientos en la ciudad. ¿Cómo, digamos, esta marca busca de alguna manera reconocerse no solamente en el centro, sino en la ciudad, pero además como veo que también participaste en un festival de la cerveza, ¿sí? Que esto da una forma también bueno, hay otro segmento con una nueva propuesta. ¿Crees que estos nuevos, bueno, crees que deberían haber otros eventos donde se integren otras propuestas y que esto se sostenga en el tiempo para precisamente dinamizar
todas estas propuestas emergentes de nuevos emprendimientos, de nuevas formas de generar este consumo, por ejemplo, en específico de la cerveza? Sin duda, yo sí creo que este es un sector que todavía no hemos explorado lo suficientemente bien en la ciudad. Pues hay otras ciudades que tienen como propuestas muy parecidas, no iguales, no muy parecidas, pero yo creo que para todos hay campo. Yo creo que en esta torta que nosotros llamamos mercado siempre hay porción para cada uno. Pienso que las alianzas sí son clave. Y verlo también parte como una... Anoche lo hablaba también con un chico que tiene una propuesta muy interesante con los hoteles. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden unir, es unir puntos, ¿no? Puntos de convergencia, porque empezamos a ver, por ejemplo, que aquí en el centro, cosa que no pasaba arriba, porque aquí me cambió completamente el panorama también de los beer lovers, porque acá están llegando, son más turistas entre semana de lo que de pronto allá vemos, es un comportamiento distinto en cada zona. Y pensamos que Popayán es una ciudad pequeña, no, la verdad es que sí tiene por cada sector, tiene su dinámica completamente distinta y creo que hasta allá me llegó también las suposiciones que tenía en muchas cosas, ¿no? Entonces, acá empecé a ver que era otro movimiento, el tema de los turistas, el tema de ir articulando propuestas gastronómicas nuevas, por eso empezamos a hacer la semana pasada como todo lo del Oktoberfest, porque yo quería conocer un poco cómo se iba a mover ese público alrededor también, fue un ejercicio como también un poco de validación, muy interesante, me dejó muchos insights así, pero maravillosos para poderlos utilizar. Tuvimos juegos de cerveza el miércoles aquí, esto se volvió el viernes que estuvieron disfrazados, el jueves tuvimos aquí música en vivo, también fue noche de beber en un contenedor raro, entonces ganó un chico que trajo uno de esos topes de carro, entonces se tomó la cerveza toda la noche en ese... Bueno, fueron respondiendo, sí, el jueves estaba probando también como esas actividades. También empezamos a hacer noches de trivia, entonces también es una propuesta que tienen la mayoría de bares en Estados Unidos. Las noches de trivia son noches en las cuales van a ser noches de preguntas de Harry Potter, por ejemplo. Entonces, todos los expertos, y entonces hay cerveza y todo, y hay unos premios. Entonces, vienen y se compite por equipos. Entonces, se van organizando por 4 personas y se hacen trivias de muchas cosas. La semana pasada hicimos de cultura general, de música y de cerveza, para ver qué tanto se sabía. Entonces son espacios educativos, como les digo, también educativos, pero también que queremos hacer muy divertidos. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, vale la pena mirar también con quién más nos aliamos. Entonces estamos buscando también alianzas, nosotros estamos muy abiertos también a poder trabajar con otros. De hecho, yo esperaría que el próximo Oktoberfest podamos hacerlo en un lugar más abierto, con más propuestas de cerveza, no solamente nuestras, sino de muchos amigos, porque nosotros en este sector hemos conocido porque participamos en 2 versiones de los Reyes del Asado. Por ejemplo, nos gusta mucho y respetamos mucho la oferta que tiene el Aguante, nos gusta mucho también la oferta que tiene por lo menos la Nigua, o sea, hay unos de verdad que, y esos son bares que han trascendido la moda, si se han dado cuenta. Y de verdad son amigos, y uno se da cuenta que uno puede hacer muchas cosas con ellos y hay otros que uno va encontrando en el camino. Pero yo sí pienso que aquí no hay que empezar a hacer un tema de depredación. Este sector es complicado, o sea, tú mismo, yo creo que ustedes lo han notado, en una cuadra ya está la cuadra, pues que prácticamente está la zona de los bares, ahí al lado por el teatro. Nosotros buscamos, de hecho, uno de los locales que estaba ahí en medio al lado del Sotareño, pero la verdad vimos que no íbamos a poder estar ahí, porque era demasiado el ruido y tantas mezclas de cosas, no hubiéramos, nos hubiera perturbado como la esencia de lo que buscábamos. Entonces decidimos fue hacerlo un poco más, nos demoramos más de un año en buscar un local, porque buscar locales es una tarea titánica en Popayán. Deben saberlo, o sea, no es fácil uno buscar un local, además que el tema de los costos, el tema es el centro histórico. Parte de la esencia para que no sea una moda es no cambiar, y yo creo que aquí yo no voy a poner una bolirrana jamás. Entonces eso por ahí empezamos también las cosas, porque casi todos los negocios de cerveza empiezan con la bolirrana. Gloria, no sé si recuerdas que ustedes participaron en un taller creativo que hicimos con Alejo hace un tiempo, creo que fue el del Journey Map, ¿cierto? El viaje del usuario. ¿Crees que de pronto ese taller
retomando un poco, si recuerdas un poco de ese taller, ¿te sirvió un poco como para darte un planteamiento también sobre la experiencia del usuario? Digamos, cómo el usuario viaja a través del servicio de una marca, porque veo que tú la tienes clara acá en cuál es el usuario que debería, no, que viene y que puede degustar una buena cerveza, y creo que también está segmentado frente a otros que no serían, como que estos sí, estos no. ¿Has retomado algo de ese taller o qué te dejó ese taller más a modo general? A mí las herramientas que son o sea, de innovación, a mí todas me gustan muchísimo. De hecho, yo las utilizo también para, pues, también las consultorías que yo doy, pero yo sí aplico casi todo. En eso sí trato de ser muy juiciosa. A todos los aprendizajes que tengo en algún lado y que me gustan, yo trato de ponerlos en práctica. Porque es que si uno no lo hace y después no lo intenta y después se lo explica a alguien más, pues realmente uno no aprende nada. Entonces, lo del Journey Map es una herramienta muy chévere porque uno empieza a entender desde el principio cuáles son los puntos de dolor o alegría que tiene un usuario. En este caso, pues para mí son los amantes de la cerveza. Entonces yo tengo muy claro quiénes son ellos, pero también veo dónde estoy fallando en el servicio y cada vez que hago un ejercicio nuevo, veo también, nosotros, de hecho, tenemos una garantía que es algo muy interesante que nos ha funcionado mucho. Por ejemplo, ¿cómo está tu cerveza? ¿Sí? ¿Se acerca un poquito a lo que de pronto estabas buscando o Se aleja en un buen sentido. se aleja bastante? ¿De forma positiva o? Claro, en buen ¿Sí? sentido, sí. Ah, ok. Porque es que parte de la experiencia que nosotros intentamos trabajar es que la persona, o sea, nosotros recomendamos una cerveza y si la cerveza no le gusta, nosotros no la tomamos. O sea, esa es la garantía que yo doy. O sea, yo estoy tan segura del producto que vendo, por eso soy la señora de la cerveza. Porque yo estoy tan segura que yo leo un poquito cuál es el gusto, de dónde viene o cómo sorprender y por eso la gente vuelve. Entonces eso es parte también de un journey map. Entender esos puntos de alegría son los que me han ayudado muchísimo y eso lo hicimos en ese ejercicio que recuerdo muy bien que lo hicimos también con José Luis. Ay, José Luis es genio. Sí, claro. No, y él ha venido, él vino el miércoles para... Ah, también. Y entonces con ellos yo me acuerdo que hicimos lo que era para un evento de entretenimiento para Popayán y era un evento de rock. Entonces desde ahí siempre me quedó sonando y yo creo que hacia allá, esa fue la actividad que hicimos. Entonces desde ahí estaba el tema de la cerveza, fuimos confluyendo muchas cosas y yo sí creo que esos espacios en los cuales uno pueda construir con otros, herramienta conocida, lo que la verdad es que por más conocida que es, las personas son las que hacen el resultado completamente diferente. Entonces cuando uno lo invitan a este tipo de talleres y todo eso, uno siempre va a encontrar algo diferente, algo nuevo con alguien más que uno se sienta a trabajar porque cuando el objetivo es la creatividad y no la parte del negocio en sí, o sea que el objetivo es que creemos algo juntos, diseñemos algo juntos y si uno deja de lado todos los demás egos y objetivos a veces mezquinos que a veces tenemos, sino que nos ponemos en la tarea de crear. Mira que ahorita que me pongo a pensar, eh, ese era el único caso en donde les pegaba a ustedes, porque era un festival con relación al tema de la cerveza y de que le podía nutrir el negocio. Y mira que algo que quería también que lo señalaste, es que el Journey Map no solamente define un usuario, define un grupo, como una masa de personas que empiezan a empatizar con esa marca. Pero también hay que ser consciente que dentro de ese journey hay personas que no están dentro de ese rango. Y eso es lo que ayuda mucho a delimitar esa metodología. Es, ok, nos vamos con este grupo, vamos a profundizar sobre cuál sería la experiencia de ese grupo que tiene digamos así, la capacidad adquisitiva de consumir nuestro producto. Entonces, esa metodología para mí, como experiencia, siempre ha sido como un proceso orgánico. Es decir, nunca está definido completamente el usuario. Pero ya tenemos en este podcast un espacio que es el señor cara de papa. Dentro de él tenemos un concepto o una definición de creatividad. Si quieres, saca el papelito que quieres, lo lees y nos das tu opinión al respecto. Bueno, creatividad cultural, antropología. Desde una perspectiva antropológica, la creatividad se ve como un fenómeno cultural que influye en las tradiciones, la identidad y la expresión cultural. Yo sí creo que sí, y creo que está muy ligado a cómo
culturalmente nos imaginamos, ¿no? O sea, y creo que siempre hay un orgullo en eso, en ser diferentes. Yo la creatividad también la asumo mucho con la diferenciación, pero no la diferenciación como si fuera algo discriminatorio. De hecho, a mí me parece que cuando entendemos viajar nos quita los racistas, ¿sí? ¿Saben? O sea, eso es algo que de verdad, y nos quita también muchas formas de ver al otro diferente. O sea, la otredad es algo que va muy ligado con el tema de la creatividad, porque cuando uno ve cosas que uno hacía de una manera, pero que otros hacen de otra manera, y que lo hace de alguna manera mejor y lo trae, por eso cuando hay tanta diversidad cultural, por eso las mejores cosas suceden, ¿no? Entonces, yo sí creo que en esa diversidad y esa diferenciación siempre van a salir cosas nuevas y salen muchas veces, ni siquiera es necesario ir a otro lugar, muy lejos, por ejemplo, no sé, a Europa, conocer sobre todo el Cauca. Una cosa que también hice mucho, yo creo que me conozco cerca de me faltan solamente 2 municipios del departamento del Cauca, Santa Rosa y San Sebastián. Ah, no, Santa Rosa y Piamonte, pero todos los demás los he conocido. Y desde ahí también yo he visto formas tan únicas de hacer las cosas que de verdad que hay tanta inspiración alrededor nuestro y tanta inspiración en cómo se hace, que yo sí creo que lo tradicional se puede volver algo extraordinario en cualquier momento. Me gustaría que nos pudieras dar un consejo a todas las personas de Popayán que están en este periodo de emprendimiento y que creen de alguna manera en su idea, pero aún no dan ese pequeño saltico, ese pequeño empuje. Lo primero que yo creo que hay que romper el mito de que las ideas tienen valor. Realmente lo que tiene valor es la ejecución. Ser emprendedores de valientes. No es de quien tiene la idea en la cabeza y yo me imagino, porque cualquier idea en la cabeza funciona muy bien, pero cambiarle el color a algo, poner una silla, eso hay esfuerzo. Entonces, realmente el ejecutor es el dueño real del que le saca provecho a una idea. O sea, las ideas en la cabeza no valen de nada. Y yo sí creo que como emprendedores debemos amarnos, tenemos que amar son los problemas, no tampoco ni los productos, ni los servicios, sino los problemas, sino ser capaces de resolver desde lo que nosotros podemos hacer, ayudar a la sociedad o a los otros a que puedan hacer algo mejor también con lo que hacen en el día a día. O sea, el emprendedor para mí siempre va a ser el héroe de nuestro tiempo, porque finalmente el que resuelve las cosas que nadie más va a resolver. Y por eso tenemos que amar los problemas, más allá que enamorarnos de un producto o enamorarnos de pronto de que pienso de que mi idea es única y que no tiene competencia. O sea, esos son los mitos que hay que derribar. Cuando yo sé que nuestra función y nuestro propósito es dar una experiencia alrededor de la cultura cervecera, alrededor del mundo, yo ya no me quedo con una cerveza, sino con todo lo que puede generar. Entonces yo creo que es como ampliar el abanico de posibilidades a través de la necesidad, más no de uno ser necio en quedarse con una idea que a veces no funciona. Entonces es mejor dejarla ahí y empezar otra vez, pero siempre con el propósito de resolver algo que sea útil para los demás. Bueno, esto fue un capítulo más de Ideorema Podcast. Nos quedamos acá con la señora de las cervezas. Chao. Chao.